Bien, nos damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está con nosotros hoy, en este segundo día de las conferencias de clausura del Seminario Bautista Misionero de Costa Rica. Y estamos con la serie sobre la obra asociacional. Me está reverberando por acá, hermano. Entonces, estamos con el segundo día sobre el tema de la obra asociacional. Lo sigo escuchando donde me está reverberando. Ahí está. Ok, muy bien. Hoy el tema es sobre el concepto. ¿Puede ponerlo ahí arriba el tema? Se está mostrando ahí. El concepto de iglesia local. ¿Ya está o no está? Usted lo tiene ahí, yo lo mandé. Le mandé el PDF para que lo exhiba ahí. El miércoles, sí, el miércoles. Yo se lo mandé. No le llegó. Bueno, entonces hacemos un paréntesis aquí para mandárselo. Un momentito. Pido disculpas. Me comió la tecnología hoy. Y hay que esperar que esto cargue. Yo estaba seguro, Adrián, que se lo había enviado. Bueno, esto va para largo. Vamos a usar otro método aquí. ¿Ya? Ok. Entonces estamos sobre la serie El concepto de iglesia local, independiente, autónoma y soberana. ¿No me están escuchando? Dicen. A ver. Estamos con el concepto de iglesia local, independiente, autónoma y soberana. ¿Cómo podemos nosotros cooperar como iglesias manteniendo la independencia de cada iglesia? Porque hay muchos que no lo logran. Hay muchos que comienzan a trabajar juntos y cuando se dan cuenta hay una junta que está gobernando todo, hay un comité que está gobernando todo, se mete en la autonomía y el orden de las iglesias y cuando nos damos cuenta ya no son las iglesias las que están mandando, sino que son comités o juntas los que están mandando. De hecho, inclusive hay muchos misioneros hoy en el mundo, estoy hablando de bautistas, que son enviados por una junta de misiones. Y nosotros consideramos que eso es antibíblico. Consideramos que la única autoridad escritural es una iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Ahora, una vez que una iglesia manda a un misionero, lo nombra misionero y lo envía como misionero, esa persona ya es misionero. Ahora, si es acorpado por alguna asociación o algún compañerismo, está bien, pero eso no lo hace más misionero. Es misionero el momento que la iglesia, su iglesia, lo nombra y lo envía, es misionero. Y entonces, una cosa que quiero enfatizar hoy es que estamos a una sola generación de extinción. Una sola generación nos separa de dejar los fundamentos de nuestra fe. La mayoría, por lo menos la mayoría, de las iglesias bautistas hoy, que ya no son bautistas en práctica, lo fueron un día. Eran
eran iguales a nosotros, eran iguales, iglesias nuevo testamentarias, eran iglesias escriturales, pero ya no. ¿Por qué no? Porque a alguien se le olvidó enseñar la siguiente generación. Lo que está pasando en los países, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en muchas partes, eran naciones que eran naciones básicamente cristianas y que ahora ya no, ahora son ateas. ¿Por qué? Porque a alguien se le olvidó enseñarle a sus hijos, a alguien se le olvidó enseñarle a la siguiente generación. Y estamos a una generación de extinción, una sola generación. Si no le enseñamos a la siguiente generación, entonces los valores que nosotros tenemos no van a continuar. Hay muchas iglesias hoy que carecen de juventud, no tienen jóvenes, lo que tienen son ya adultos mayores. Tengo que tener cuidado cómo uso esa palabra, ¿verdad? En cuanto a los viejitos, porque ya algunos de nosotros ya contamos entre ellos, ¿verdad? Entonces hay que cuidar la manera como uno habla de los adultos mayores. Somos adultos mayores, ¿verdad? Entonces, pero la realidad es que eso va tirando a pasa, ¿verdad? Entonces ya, pero el problema es de que no hay jóvenes en nuestras iglesias, y los jóvenes que hay en nuestras iglesias no están siendo enseñados con la sana doctrina. Entonces ellos vienen con su ideología que muchas veces reciben allá afuera, en los colegios, en las universidades, y hasta a veces inclusive meten esa ideología dentro de las iglesias. Entonces, una iglesia local, independiente, autónoma y soberana, de sana doctrina, lo deja de ser en una sola generación. Y por lo tanto nosotros tenemos la obligación de enseñar. Entonces, ¿de quién depende? Depende del pastor. O sea, en resumidas cuentas, depende del pastor. No sé si era el presidente Bush el que tenía un rotulito ahí. No, era el Ronald Reagan, yo creo que era. The buck stops here. Era Reagan, ¿no? O Bush, no recuerdo. Truman, ok. Entonces, the buck stops here. Es un dicho en inglés. Lo que significa es que la responsabilidad aquí para. O sea, yo no puedo culpar a otros por lo que pasa en la nación cuando yo soy presidente. Y entonces ahora eso se aplica a nuestras iglesias. Yo no puedo culpar a la iglesia cuando yo soy el pastor. No puedo culpar a otros cuando yo soy el pastor. Y depende del pastor de la iglesia. Entonces vamos a ver algunos pasajes. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 5. Los primeros 4 versículos. Aquí está Pedro hablando, dice, ruego a los ancianos. Ahora, los ancianos en diferentes denominaciones son diferentes cosas, pero entre nosotros, ancianos es la pluralidad de pastores y diáconos, ¿verdad? Que son los ordenados. Sí, son los dos cargos opuestos que son ordenados en nuestras iglesias. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Ahora, la palabra anciano tiene dos significados, ¿verdad? Significa anciano de la iglesia, pero también significa anciano ya de edad, ¿verdad? Y entonces, aunque no nos gusta admitirlo, Don Jing, el hermano Mark y yo estamos entre también los ancianos en cuanto a edad se refiere, ¿verdad? Y Pedro entonces aduce esa responsabilidad, ese privilegio que ha llegado hasta ahí. Entonces dice, yo anciano también con ellos. Y yo creo que está refiriéndose también a la experiencia pastoral, la experiencia en el ministerio. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, participante también de la gloria que ha de ser revelada. 2 puntos. Apacentad. Ahora es una orden, es un mandato, está en el modo imperativo. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros. Ahora, apacentar significa ser pastor, significa ser un pacificador, un enseñador, un maestro. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, pero no por fuerza, sino voluntariamente. Hoy, lamentablemente, si no son dictadores, creen que no están haciendo su trabajo. Si no mandan,
Entonces, no aceptan crítica, no aceptan resistencia, no aceptan que otros también tienen buenas ideas, sino que si es mía es buena, si no es mía no es buena. Y ese concepto es un concepto, para mí eso es soberbia. Y realmente necesitamos ser humildes en cuanto a eso. Pero también necesitamos entender que lo que cree el pastor es lo que se va a enseñar en las iglesias. Hay algunas iglesias que han cometido el error de llamar como pastor a una persona que dice, bueno, yo creo en cena abierta, pero yo me ajusto a la iglesia. Bueno, yo creo en el bautismo de otras denominaciones, de otros grupos, pero yo me ajusto a lo que dice la iglesia. Hermanos, escúchenme lo que voy a decir. Se ajustará el primer año. Pero después va a salir en las enseñanzas de ese pastor lo que él cree. Y la iglesia va a dejar de ser una iglesia escritural, una iglesia conforme a la palabra de Dios, si el pastor no cree eso. Porque no es solamente ajustarse a lo que cree la iglesia, es enseñar lo que la palabra de Dios dice. Y si él no cree lo que la palabra de Dios dice, entonces es como viene un pastor y él tiene problema con la Biblia. Y está entre esos de la crítica, la alta crítica de la Biblia, ¿verdad? De que esto, bueno, realmente no tenemos la Biblia genuina, sino que ha pasado por varios cambios y lo que tenemos ahora es una Biblia cambiada y entonces yo creo en la traducción tal o la traducción cual, que son traducciones que no son literales, sino que son ajustadas. Y entonces él viene enseñando eso. Él puede ajustarse a lo que la iglesia dice por un rato. O sea, la iglesia dice, no, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, toda ella. Creemos que fue inspirada y nosotros mantenemos eso. Entonces él se ajustará por un tiempo. Pero después, poco a poco, va a salir a relucir de que él usa otras versiones en el púlpito, de que él comienza a promover y comienza a recomendar inclusive otras. Entonces dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No es ordenando, sino que es enseñando. Hermanos, damos órdenes dictatoriales cuando no hemos enseñado correctamente. O sea, hace falta coger poderes dictatoriales cuando no hemos enseñado la razón de ser. No es cuestión de lo que yo pienso, es cuestión de lo que yo creo y estoy dispuesto a compartir. Ahora, en realidad, lo que yo creo no es importante, es lo que enseña la palabra de Dios. Y lo que yo creo es importante solamente cuando yo me ajusto a lo que enseña la palabra de Dios. O sea, yo tengo la razón siempre y cuando yo estoy ajustado a la verdad absoluta, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Entonces, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hoy tenemos una generación de que no pueden ser pastores porque la iglesia no los puede sostener. Hermanos, por mucho tiempo no era así. O sea, los pastores tenían que trabajar secularmente y pastoreaban sus iglesias, pero trabajaban secularmente para sostenerse. Ahora, lo que yo enseño en cuanto a esto es que una iglesia debe ser responsable de los gastos de su pastor, que tiene que trabajar secularmente para poner pan y mantequilla en la mesa de su casa. Pero la iglesia debe ver que él no tenga que sacar de su bolsillo los gastos propios de su ministerio. O sea, su movilización y otras cosas que son gastos propios del ministerio, la iglesia debe cubrirlos cuando la iglesia no está en condiciones de poder sostenerlo por un tiempo. Apacentad la grey de Cristo que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, que sigan nuestro liderazgo voluntariamente. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos ganado ese respeto, porque nosotros les hemos enseñado de tal manera que ellos quieren seguir nuestro liderazgo, no por ganancia deshonesta, no como enseñoreándose sobre las heredades del Señor. No olvidemos, hermanos, que la iglesia que el Señor nos encomendó es una herencia del Señor y nosotros hemos sido encomendados. Es una responsabilidad, no es mía,
Muchas veces decimos la iglesia del hermano Walter. No, eso no existe. Espero que no. Y si hay uno por ahí que está en la iglesia del hermano Walter, no vaya ahí porque no sirve para nada, ¿verdad? Entonces es la iglesia del Señor. No como enseñoreándose sobre las heredades del Señor, sino siendo ejemplos de la grey. O sea, nosotros necesitamos guiar a través del ejemplo, que puedan ver lo que estamos haciendo y lo que creemos para que nos quieran seguir. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces parece que hay varias coronas. Entonces parece que la corona incorruptible de gloria es para los pastores que han sido fieles. Vamos a pasar ahora a Hechos capítulo 20, donde Pablo se está despidiendo de los hermanos de Éfeso. Les dice en esta despedida de que ellos probablemente ya no van a volver a ver su rostro. Pero dice, esta es la despedida. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos. O sea, yo no tengo sangre en mis manos por ustedes. Yo estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Yo me sorprendo de ver muchos pastores que saben mucho, pero no se lo enseñan a la iglesia. Creen que la iglesia no entiende. Creen que la iglesia no está a ese nivel de poder entender. Nunca olvido lo que decía el hermano Ben Bogard. El hermano Ben Bogard, y él tenía varios doctorados, inclusive de leyes, de derecho. Y el doctor Bogard, entonces, él era muy profundo en su enseñanza, pero el vocabulario que usaba era para un niño de escuela. Y dicen, yo lo conocí, pero apenas de pasada, antes que él falleciera, en uno de los viajes misioneros que papi estaba haciendo, yo lo conocí. Pero él sentaba a una persona, a un niño ahí en la primera banca, y entonces él le decía, Johnny, o sea, Juanito, ¿usted me entiende? Y si Juanito no lo entendía, entonces él lo volvía a decir en otras palabras. Porque él decía, yo estoy enseñando enseñanzas profundas, pero debe ser al nivel escolar. Ahora, eso no significa que nosotros no podemos usar escatología, teología, neumatología y todos esos términos. Podemos usarlos, pero hay que definirlos. Entonces no dejemos de usarlos. Enseñémosles a los hermanos, pero enseñemos la definición para ampliar su conocimiento. Yo me he dado cuenta, yo recuerdo en la primera iglesia que pastoreé acá en Costa Rica, después de salir del seminario, vino un hermano de mí, y me dijo, hermano, lo que usted enseña es muy bueno, pero yo me temo que la gente no lo entiende. Precisamente esa semana, Noemi y yo habíamos visitado a un hermano que no sabía ni leer ni escribir. Pero él decía, hermano, yo a usted lo entiendo. A otros que predican yo no los entiendo, pero a usted lo entiendo. Entonces este hermano, un domingo en la mañana me estaba diciendo, hermano, lo que usted predica es muy bueno, pero yo me temo que los hermanos de menos conocimiento no lo entienden. Y le digo yo, de veras, ¿cómo llegó usted a esa conclusión? Y entonces me dice, no, desde ya yo pienso. Y en eso iba pasando el hermano que no sabía leer ni escribir. Y entonces yo le decía, venga hermano, venga aquí, explícale al hermano que él dice que mi enseñanza está sobre la cabeza de ustedes. Y él le dice, no, la enseñanza del hermano Walter es al nivel que yo puedo entender. Entonces nosotros necesitamos ser profundos y no tema enseñar las verdades a su iglesia. No tema enseñar la doctrina a su iglesia. No tema profundizarse en la enseñanza. No se quede usted con el conocimiento que adquiere aquí en el seminario. Necesita compartirlo. No es solo en el seminario que se deben enseñar estas verdades. En el púlpito, en las iglesias, se deben enseñar estas verdades para que los hermanos los puedan entender. No es solo para pastores. Si los hermanos que están sentados ahí en la banca no entienden estos conceptos, no entienden estas verdades, van a llamar a un pastor que no cree eso. Y ellos no van a conocer la diferencia. Entonces necesitamos enseñarle a los hermanos, pero enseñémoslo en un nivel de que ellos pueden entenderlo.
Entonces Pablo dice, yo no soy responsable de ustedes porque yo no he rehuido de enseñarles todo el consejo de Dios. Hermanos, eso es muy, muy claro. O sea, lo que usted sabe, debe enseñarlo a los hermanos. Y seguir aprendiendo para seguir enseñando. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. Hermanos, ¿podemos entender este concepto de Pablo? ¿Podemos entender este concepto de Pablo? Es el rebaño que el Espíritu Santo nos ha puesto a nosotros como obispos, para apacentar la iglesia de Dios. No es la iglesia nuestra, es la iglesia de Dios y nos ha responsabilizado, la cual Jesucristo ganó por su propia sangre. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para pagar el precio de redención. Y nosotros hemos sido encomendados con la tremenda responsabilidad de enseñarles a ellos lo que nosotros sabemos. Hermanos, si nosotros no les enseñamos doctrina, ¿dónde lo van a aprender? Bueno, yo me temo que muchas veces donde van a aprender lo que saben es en el Internet. Y mucha gente cree, si lo dice en el Internet debe ser verdad. ¡Ja! Sosténgame la panza mientras me río. Si está en el Internet debe ser verdad. No, lo contrario es lo probable. Lo probable es que si lo dice en el Internet, probablemente no es verdad. Hay algunas verdades que se enseñan, pero hay muchas mentiras que se enseñan como que fueran verdades. Y si la gente no sabe la diferencia, entonces donde van a conseguir su información es en un lugar donde no deben estarla recibiendo. ¿Por qué? Porque no se les está enseñando en el púlpito. El pastor no siente la obligación, no siente la responsabilidad de enseñarle a las personas que Dios ha puesto bajo su cuidado. Hermanos, si yo como pastor no les enseño, ¿quién les va a enseñar? Yo tengo que estudiar para enseñar. Pero muchos pastores van al seminario, aprenden, consiguen sus títulos, pero no lo enseñan en la iglesia. No enseñan las cosas en la iglesia. Ahora, yo no estoy diciendo que enseñe homilética en la iglesia desde el púlpito. No estoy diciendo que enseñe hermenéutica en la iglesia desde el púlpito. Pero sí estoy diciendo que enseñe cómo el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Esa es buena hermenéutica, ¿no es cierto? El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Buena hermenéutica. Y eso sí se puede enseñar desde el púlpito. Dice Pablo, porque yo sé esto, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Ahora, ¿de dónde van a salir? De entre nosotros. Muchos de nuestros enemigos, muchas de las falacias, ¿de dónde van a salir? De los hermanos que están sentados ahí y que usted no les enseñó la verdad y lo cogieron de otra parte, lo que ellos están creyendo. Y ellos entonces van a comenzar a contradecir lo que usted dice y usted sabe, pero usted no le ha enseñado a los hermanos, entonces ellos no saben defenderse y ellos no van a perdonar al rebaño. Y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, otra orden, velad, acordándoos que por 3 años, de día y de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Cuánto? Una pregunta que nos hacía el doctor Garner en la clase de análisis bíblico. ¿Cuánto creía Pablo en la palabra de Dios? Pablo creía suficiente en la palabra de Dios para encomendar a los pastores a la palabra de Dios. Dice aquí, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Yo me voy, dice Pablo, posiblemente a mí no me van a volver a ver, pero los estoy encomendando a la gracia de Dios y a la palabra. La palabra. Hermanos, necesitamos enseñar la palabra, porque estudiamos la palabra.
Muchas veces nosotros estudiamos la palabra, sabemos mucho, pero no se la enseñamos a los hermanos. Entonces, el cual es poderoso para sobreedificaros a los pastores, a los ancianos, y daros herencia con todos los santificados. Ahora vamos a 3 de Juan. 3 de Juan, versículos 9 y 10. Aquí tenemos una situación donde Juan está diciendo, yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, que ama tener la primacía entre ellos, no nos recibe. O sea, las cartas de Juan, alguien no las estaba leyendo en la iglesia, porque no estaba de acuerdo, porque buscaba la primacía, buscaba ser el pastor, ser el jefe. Entonces, imagínense, está deteniendo las palabras de un apóstol que no lleguen a la iglesia porque él no está de acuerdo con lo que está diciendo. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace hablando contra nosotros con palabras maliciosas, y no contento con esto, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que los quieren recibir y los echa de la iglesia. Esto es lo que pasa cuando nosotros no hemos enseñado la palabra de Dios en las iglesias y hemos permitido que sean otros. Entonces, otra cosa, hermanos, es promover la sana doctrina. Hebreos 10, 23, comenzando con el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin fluctuar, sin vacilar, sin dudar, con firmeza. Seamos firmes en lo que nosotros creemos. Una vez que se ha establecido una verdad bíblicamente hablando, entonces mantengamos nuestra esperanza en esa sana doctrina, sin fluctuar, porque fiel es el que hizo la promesa, que es nuestro Señor. Versículo 24. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Entonces esto es dentro de la congregación. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos mutuamente, está en la voz media, en el griego, es los unos a los otros, provocarnos los unos a los otros al amor y provocarnos los unos a los otros a las buenas obras. ¿Dónde ocurre esto? En el contexto de una iglesia local independiente, autónoma y soberana, donde debemos estar en compañerismo, apoyándonos, ayudándonos, alentándonos los unos a los otros. Ahora, dice la segunda parte del versículo 24, provocando también a las buenas obras. Versículo 25, y todo el mundo se sabe el versículo 25, ¿verdad? No dejando de congregarnos. La versión que yo tengo aquí es la de Sociedad Bíblica Trinitaria, no dejando nuestra congregación. Me gusta más esta, porque no dejando de congregarnos significa que usted puede congregarse donde sea. No, usted tiene que congregarse en su iglesia, en la iglesia donde usted es miembro. Entonces no es andar de allá para acá en diferentes iglesias ahí. No. A ver si me entienden, hermanos. El pastor de aquella iglesia no tiene responsabilidad sobre usted. Usted no es una de sus ovejas. Él es responsable de los miembros de su iglesia. Si usted anda de iglesia en iglesia, no está bajo los cuidados, no está bajo las responsabilidades, no está bajo la enseñanza de la persona que recibió el encargo de parte de Dios por usted. Entonces, no es andarnos congregando en algunas partes. Me gusta la traducción que es directa del griego. No dejando nuestra congregación, la iglesia donde nosotros somos miembros, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Aquí está otra vez en la voz media. Exhortándonos los unos a los otros. Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, si el escritor a los Hebreos dijo cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, cuanto más nosotros 2000 años después.
¿Cuántos creen que estamos cerca de la venida del Señor? Yo creo que está a las puertas la venida de nuestro Señor. Y eso significa también que tenemos poco tiempo. No tenemos mucho tiempo, ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a Gálatas, capítulo 5. Una cosa que muchas veces se ha dejado en las iglesias, y por eso las iglesias se han apartado, es la disciplina eclesiástica. Hay muchas iglesias que no practican la disciplina. Y no practican la disciplina en la iglesia porque no practican la disciplina en su casa. Ahora, yo sé que hoy los gobiernos en muchos países no permiten que los padres disciplinen a sus hijos. Y si usted los disciplina, entonces lo puede llevar a los tribunales y pueden hasta quitarle sus hijos. Sucedió que alguien se olvidó enseñarle a sus hijos lo que la palabra de Dios dice al respecto. Y por eso se ha metido en los países y se ha permitido que se meta en los países. Pero nosotros, como padres de familia, necesitamos alentar y alimentar y dar un lineamiento a nuestros hijos. Ahora, en el hogar y también en la iglesia, no podemos reclamarles nada si no hemos marcado la cancha con claridad. Muchas veces los hijos los regañan por todo. Los regañan si hace, los regañan si no hace, los regañan si hace esto o si hace aquello o no lo hace, siempre salen regañados. Entonces no saben dónde está la cancha, no saben qué es lo que se espera, no saben qué es lo que realmente es correcto. Nosotros somos los únicos que podemos marcar la cancha. Esto es lo que se espera, esto es lo justo, esto es lo correcto. Por ejemplo, en mi casa, cuando mis hijos estaban pequeños, la hora de llegada era las 10 de la noche. No las 10:05, no las 10:10. ¿Saben por qué no? Alguien dirá, hermano, pero qué estricto, ¿por qué no las 10:05? Porque mañana va a ser a las 5 de la mañana que va a llegar. Entonces tiene que ser a la hora que se dice. Es a las 10 o antes, pero no después. Y en las iglesias igual, hermanos. Nosotros no hemos enseñado la disciplina en las iglesias. Entonces, dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. O sea, no hay enredo, no hay problema. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Manifiestas son las obras de la carne. Ahora, ¿las obras de la carne caben en una iglesia? No. Pero estamos permitiendo, al permitirlo en nuestro hogar, estamos permitiéndolo también en la iglesia. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, impureza, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades. Hermanos, hay personas que tienen una raíz de amargura tamaño de la catedral. Yo estoy convencido que uno de los pecados que más bloquean el crecimiento, más impiden el crecimiento, es la raíz de amargura y falta de perdón. Ay, hermano, pero ¿cómo voy a perdonar yo a esa persona si lo que me hizo está muy mal? O sea, está muy mal lo que la persona le hizo a usted, sí. ¿Y lo que usted le hizo a Dios? ¿Qué? ¿Dios nos perdonó? Si Dios nos pudo perdonar a nosotros todo nuestro pecado, ¿quién somos nosotros para no perdonar a los hermanos que nos ofenden? ¿Qué autoridad tenemos? ¿Qué ejemplo tenemos? Entonces, enemistades, pleitos, celos. Hermanos, los celos ciegan a las personas. Cuando una persona es celosa, entonces no puede ver con claridad. Doy gracias a Dios que no me tocó una mujer celosa. Yo no soy celoso y mi mujer no era celosa. Y doy gracias a Dios porque qué terrible es una persona celosa. Y hermanos, no solamente pasa en las casas, pasa también en las iglesias.
Hay muchos pastores que son celosos, y no estoy hablando de celosos de la sana doctrina, estoy hablando de celosos porque aquel tiene más que yo, porque tiene una iglesia más grande que yo, porque gana más que yo, porque bautiza más gente que yo. Ah, bueno, si bautiza más gente que usted, entonces eso tiene solución, vaya a ganar más almas que él. O sea, los celos no caben. Inclusive no caben los celos entre las iglesias. Muchas veces hay celos entre las iglesias. La iglesia tal cela a la iglesia cual. Y esta otra cela a la otra iglesia. Hermanos, yo no veo conflicto entre las iglesias. Para mí es simplemente diferentes opciones. Hay iglesias que son de sana doctrina, pero no son necesariamente de mi gusto. ¿Me escucharon? Son de sana doctrina, pero no me gustan algunas cosas de esa iglesia. No me gustan. No me siento cómodo. Entonces, ¿dónde debo ir? Donde son de sana doctrina y también me siento cómodo y siento que voy a poder crecer. Hay algunas iglesias que tienen un montón de obreros sentados ahí, no están haciendo nada, pero no quieren prestarlos para otras iglesias que necesitan obreros. Porque hay muchos celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Aló? ¿Alguien escuchó herejía? ¿Eso es obra de qué? De la carne. Herejías. Nuestra base tiene que ser únicamente la palabra de Dios. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, cuando dice cosas semejantes a estas, deja abierto un montón de área, de las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán o no tienen herencia en el reino de Dios, o sea, en la iglesia. No caben en una iglesia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que disciplinar a las personas que están en estas cosas. Hay que alejarse de estas personas. Ahora, no debemos quitarles que asistan, pero debemos nosotros mantener la sana doctrina y mantener la limpieza, la pureza dentro de la iglesia. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Hice una lista acá, basada en Gálatas. ¿Cuáles son algunas cosas que son razón para disciplinar? Cuando yo hablo de disciplinar, hermanos, estoy hablando de separar de la membresía. Ahora, no estamos echándolos de la iglesia, queremos que sigan asistiendo, pero que no sigan trayendo su pecado. Queremos que crezcan, que maduren, que el día de mañana puedan volver y pedirle perdón a la iglesia. Ahora, cuando una persona ha sido disciplinada y viene a pedirle perdón a la iglesia, no estoy de acuerdo en ponerle un periodo de prueba. Yo creo que debemos recibirlo, y eso lo he aprendido en Jim. Debemos recibirlo de regreso a la membresía de una vez. Está pidiendo perdón, confiamos en que se ha arrepentido y lo recibimos. Que mañana vuelve a pecar, se le vuelve a disciplinar, pero lo recibimos. Ah, pero eso no significa que se restituyen los cargos. Eso es otra cosa. Membresía es una cosa. Servicio demuestra que es un líder, es un ejemplo para otros. Si la persona ha tenido que ser disciplinada, entonces no está en posición de ser un líder, de ser un ejemplo para que otros lo sigan. Por lo tanto, no se le puede restituir en su cargo. ¿Hasta cuándo? Hasta que madure. Hasta que esté en condiciones de poder ser un líder, ser un ejemplo. ¿Cuánto tiempo va a llevar? Yo no sé. Porque si se tuvieron que disciplinarlo, entonces probablemente volvió como a cero, ¿verdad? Entonces, para mí, una persona disciplinada está más abajo que un nuevo creyente. Porque un nuevo creyente no está con ese bagaje que viene. Entonces, para ocupar un cargo en la iglesia, hermanos, y en esto tenemos que ser delicados. No nombremos a un maestro de escuela dominical porque es maestro de escuela.
¿ok? El hecho que sea maestro de escuela no significa que llene los requisitos para ser maestro de escuela dominical. Sabe enseñar, pero no significa que está en condiciones de enseñar palabra de Dios a mis hijos. Falta la moral, dar mal testimonio, chismes, crítica, las divisiones en la iglesia. Y Pablo dice, las divisiones en la iglesia, el que rompe una iglesia, Dios lo va a romper a él. Estaban divisiones en la iglesia de Corinto. Yo soy de Pablo. No, yo soy de Pedro. No, yo soy de Apolos. Y entonces algunos decían, yo soy de Cristo. Y eran los peores. No hay peor carnal que el que se cree espiritual. Entonces los que andaban diciendo, yo soy de Cristo, ustedes andan siguiendo hombres, yo soy de Cristo, yo estoy siguiendo a Cristo, eran los peores. Entonces la iglesia estaba dividida. Para mí, una iglesia dividida significa que la iglesia no está en condiciones de tomar la cena del Señor, sino que debe arreglar el problema para poder tomar la cena del Señor. Y también herejía, todas estas son razones de por qué debemos practicar la disciplina. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 22. Antes, con mayor razón, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son necesarios. Estamos hablando de aliento mutuo, ayudarnos los unos a los otros. Aquellos del cuerpo que estimamos ser menos honrosos, a estos vestimos con más honra. Está hablando del cuerpo físico nuestro. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, debemos cuidarlos. El hecho de que necesitan más ayuda, ¿qué debemos hacerlos? Debemos cuidarlos. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Y acercándose, y entonces vamos ahora a Mateo, capítulo 28, ya para terminar, alentar el evangelismo. Ahora, cuando yo digo ya voy a terminar, hermanos, entonces ustedes tienen que decir amén. Pero no significa que todavía. Alentar el evangelismo. El primer mandamiento, la primera orden para alentar el evangelismo es la gran comisión. Acercándose Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y enseñad o haced discípulos a todas las naciones. Aquí está el evangelismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Debemos primeramente evangelizar. Luego, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y después de esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí está la orden, hermanos, de mantener la sana doctrina, enseñar desde el púlpito. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2 Timoteo 4:5. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Entonces, ganar almas es el mandamiento supremo. Cumple el ministerio. Hechos 21:8. Al día siguiente, Pablo y los que estábamos con él partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista. Ahora, si acaso alguien se pregunta cuál Felipe es este, se lo voy a contestar. Y si alguien necesita que se lo pruebe, se lo puedo probar. Es el diácono. Felipe el evangelista es el diácono, que era uno de los 7, ve ahí lo dice, que era uno de los 7, y nos quedamos con él. Entonces, aquí tenemos un diácono que era evangelista. No todos los diáconos son evangelistas, no todos los diáconos predican, pero aquí había uno que era evangelista. Y dice el versículo Efesios 4:11, y él mismo dio a unos como apóstoles, que ya son 12 nada más,
no hay apóstoles entre nosotros hoy. Y a otros como profetas, y a otros como evangelistas, y a otros como pastores y maestros. Hay algunos que tienen el don de evangelista. Hay otros que tienen el don de maestro. Hay algunos que tienen los dos. Pero algunos son buenos evangelistas, entonces llegan a una iglesia que está medio muerta y en cuestión de un año, año y medio, entonces tienen una iglesia grande y pudiente. Pero no son de los que enseñan, entonces necesita irse y que llamen a un pastor que enseña para solidificar a aquellos nuevos hermanos en el Señor. Entonces, termino con esto. Debemos llevar el Evangelio a los gentiles, llevar el Evangelio a los judíos, y paramos en el concepto de iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Y no olvidemos, hermanos, una sola generación nos separa de dejar los fundamentos de nuestra fe. El mundo está pasando lo que está pasando hoy, en naciones que eran naciones cristianas, porque a alguien se le olvidó enseñarle a la siguiente generación. Muchas iglesias, que eran iglesias bíblicas, iglesias de sana doctrina, ya no lo son, porque a alguien se le olvidó enseñarle a la siguiente generación. Nosotros, hermanos, hemos sido puestos por el Señor. Y en el obispo o los obispos, aquí para el asunto. Yo soy responsable. En las cartas a las iglesias de Asia Menor, las 7 iglesias, escribe al ángel. El ángel es el mensajero. Nosotros somos el mensajero de Dios para enseñar, para preparar, para hacer de aquellos hermanos que están a nuestro cargo todo lo que Dios quiere que ellos sean. Mi trabajo como pastor es preparar a los hermanos para su ministerio. Mi ministerio es prepararlos a ellos para el ministerio de ellos. Y Dios nos va a pedir cuentas, que podamos nosotros escuchar: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que tú la tomes, que la uses. Ayúdanos, Señor, a ser siervos tuyos. Siervos que somos responsables y aceptamos la responsabilidad para hacer lo que debemos ser y hacer lo que debemos hacer. Y sobre todo que tú puedes recibir la gloria de lo que nosotros hacemos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.